Iglesia, buenos días, que el Señor te bendiga. Hoy es el día del Señor, hoy es día para celebrar, hoy es día para alegrarnos en la presencia del Señor. Y quiero invitarte a que leamos el Salmo 28, versículos 6 al 9. Dice: bendito sea el Señor que escucha mi grito de súplica. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él mi corazón confía. Me ha socorrido y estoy alegre, con mis cantos le doy gracias. El Señor es baluarte de su pueblo, la fortaleza que salva a su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, sé su pastor y guíalos por siempre. Y es la palabra que nos regala el Señor para que comencemos en esta mañana el tiempo del servicio. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro baluarte, el Señor es nuestro escudo. Ahí está depositada nuestra confianza y por eso tenemos motivos para alegrarnos. Por eso se alegra nuestro corazón y por eso podemos juntos darle gracias al Señor. Por eso quiero invitarte a que levantes tus manos allí donde tú estás, allí donde estás conectado. Que le digas al Señor: Señor, esta es una mañana para honrarte, esta es una mañana para exaltar tu nombre, esta es una mañana para darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Y aquí desde cada uno de nuestros hogares, nosotros hoy levantamos el altar de adoración delante de ti, te cantamos, nos alegramos y te damos gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano generosa. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos recuerdas que tú eres el Dios que nos salva, que tú eres, Señor, el que defiende nuestra causa. Gracias, Señor, porque tú hoy declaras en tu palabra que tú eres escudo, que tú eres fortaleza para nosotros. Padre, gracias, Señor, porque en eso confiamos, porque esa es tu verdad para nosotros, Señor. Y por eso, Señor, en esta mañana nosotros exaltamos tu nombre. Por eso en esta mañana, Señor, nosotros te cantamos con alegría. Por eso en esta mañana nosotros declaramos tu victoria. Por eso en esta mañana declaramos, Señor, que tu presencia llega a cada hogar, que tu presencia se establece, que hoy será una mañana donde hay vida, transformación, una mañana donde hay sanidad. Padre, ponnos una inmunidad especial, séllanos con tu sangre preciosa. No permitas, Señor, que la plaga, Señor, nos ataque. Permítenos, Señor, ser más que vencedores. Y yo te pido, Señor, que en cada casa, Señor, donde en esta mañana se levanta, Señor, el altar de adoración, seas tú derramando de tu provisión, de tu protección y de tu amor sobre cada uno de nosotros. Te exaltamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo te invito a que adoremos al Señor con alegría en esta mañana. Iglesia, Dios los bendiga y todos los que nos acompañan en esta mañana. Es un privilegio, una alegría que usted pueda estar con nosotros en este tiempo. Dice la palabra de Dios que cuando los hermanos se reúnen juntos en armonía, Dios está ahí en medio de ellos. Así que yo quiero invitarle que en este tiempo levante sus manos, prepare su corazón, prepare la mejor sonrisa para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que usted tiene motivos suficientes allá en su casa donde se encuentre para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. ¿Cuántos lo declaran con un fuerte grito de júbilo? Y podemos decir que en Él tenemos la victoria según su palabra. Dice que nosotros somos lo que Él dice que somos. Así que yo le invito a que nos acompañe con sus palmas, con su corazón y con todo su ser al Rey de Reyes en esta mañana. Cántelo así con nosotros. Somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Nada nos puede faltar, en Cristo vive en mí. Yo bien sé quién soy, usted lo dice, somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Cántalo. Nada nos puede faltar, en Cristo vive en mí. Yo bien sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Allí es donde estoy. Yo bien sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Allí es donde estoy. Yo bien sé quién soy. Camino
con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy, camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Con sus palmas al Rey. ¿Qué tal si usted lo canta allá en su casa con todo su corazón al Rey, diciéndole así? Somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Nada nos puede faltar, en Cristo vive en mí. Yo bien sé quién soy. Una vez más, somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Nada nos puede faltar, en Cristo vive en mí. Yo bien sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy, allí es donde estoy. Yo bien sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy, allí es donde estoy. Yo bien sé quién soy, camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy, camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy, manos arriba, díselo. Yo bien sé quién soy, una vez más. Yo bien sé quién soy. Yo bien sé quién soy, una vez más. Yo bien sé quién soy. Yo soy santo, yo soy justo en Dios, yo soy digno, yo soy grande en Él. Camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy, díselo, camino y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy, mira cómo soy bendecido, como camino en victoria, brilla en mí su gloria. Yo bien sé quién soy, mira cómo soy bendecido, como camino en victoria, brilla en mí su gloria. Yo bien sé quién soy. Yo bien sé quién soy, ¿cuántos lo dicen al Rey? Yo bien sé quién soy. Cántaselo. Mira cómo soy bendecido, como camino en victoria, brilla en mí su gloria. Yo bien sé quién soy, mira cómo soy bendecido, como camino en victoria, brilla en mí su gloria. Yo bien sé quién soy, mira cómo soy bendecido, como camino en victoria, brilla en mí su gloria. Yo bien sé quién soy, mira cómo soy bendecido, como camino en victoria, brilla en mí su gloria. Yo bien sé quién soy. Que se escuche ese aplauso bien fuerte al Rey. Déselo con todas sus fuerzas. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. ¿Cuántos están preparados para exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Yo quiero invitarlo a que usted en esta mañana lo diga junto con nosotros así.
por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso. Yahvé, oh Yahvé, el Rey de gloria, poderoso. Yahvé, oh Yahvé. Yo quiero invitarlo a que usted en esta mañana declare junto con nosotros que el reino del Señor es para siempre, que durará de generación en generación y que veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a decirle así todos. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Él es el Rey de gloria, poderoso. Yahvé, oh Yahvé, el Rey de gloria, poderoso. Yahvé, oh Yahvé, Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar hoy reunidos en tu presencia. ¿Qué tal si en esta mañana usted levanta un fuerte aplauso de exaltación al nombre del Señor? Dele ese aplauso bien fuerte, iglesia, en esta mañana. Y sabe, la Biblia nos enseña que por medio de la gracia nosotros tenemos entrada directamente al Padre. Gracias por ese amor incondicional. Hoy podemos cantarle y ser libres en su presencia para decirlo. ¿Qué tal si nos acompaña a cantar en esta mañana? Por tu gracia, Señor, somos libres. Te adoramos, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, díselo, el Rey de majestad. Sí, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cántalo, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Gracias, Señor, por ese amor, por esa gracia que nos das. Yeah. Oh, oh, oh. Vamos, sígale adorando a ese Rey precioso, aquel que merece toda honra y gloria. Sabemos usted y yo que tenemos un Dios de imposibles, un Dios experto en maravillas, un Dios al que no le queda absolutamente grande nada. Yo no sé cuál sea su imposible, su situación en esta mañana, pero déjeme decirle, el Dios que está con nosotros en este tiempo tiene el poder y la capacidad de solucionar cualquier imposible y cualquier problema que usted tenga. Si es una enfermedad incurable, si es una situación económica, si es un problema familiar, Dios tiene el control. Pero ¿qué necesita Dios de nosotros? Que nosotros podamos creerle como ese Padre. Dice la palabra que nosotros podemos ir delante de Él por medio del Espíritu y decirle: Abba Padre, Papito, gracias, porque tú tienes el control. Y hoy entregamos ese imposible, eso que para nosotros es imposible hacerlo, Señor, pero que sabemos que en tus manos todo se puede realizar, Señor. ¿Qué tal si lo dice con nosotros? Vamos, yo le invito a que levante su adoración al Rey, sus manos, su voz en esta mañana. Dígale: Señor, gracias porque tú estás trabajando y lo imposible lo haces posible. Díselo así. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Díselo. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder,
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Solo para ti. Levante su voz y díselo, Dios de lo imposible, así. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Si puede levantar sus manos al Dios de imposible, al Dios que actúa en lo sobrenatural. Oh, Dios lo está haciendo en esta mañana. Vamos, levante ese grito de victoria, ese grito que confiesa que Dios está trabajando, ese grito que confiesa por fe que Dios lo está haciendo. Vamos, tómese unos segundos más para adorarle. ¿Sabe una de las señales de fe más poderosas? Es decirle gracias, Dios, porque yo sé que tú te estás moviendo en esta situación. Como hijos de Dios, como pueblo suyo, tenemos derecho a esas promesas, entrada directamente delante del Padre. Así que levante ese aplauso de gratitud, porque Dios está obrando sobrenaturalmente a favor suyo. Dios te bendiga. Qué bueno, mis hermanos, qué bendición es poder alabar y honrar a nuestro Señor, declarar que Él es nuestra fortaleza en todo tiempo. Esa es nuestra seguridad. Y quiero invitarte a que también le honremos a través de nuestro diezmo y de nuestra ofrenda, a que hagamos realidad en nuestras vidas las promesas de un Dios vivo, de un Dios que se revela a nosotros, de un Dios que nos bendice. Dice el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 10, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad
en ustedes. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, el Dios que nos dio la semilla. Ese es el Dios que permitirá que tú y yo recojamos una gran cosecha. Y yo quiero invitarte a que no miremos las circunstancias, a que pongamos en esta mañana la mirada en nuestro Dios, en ese Dios que cumple su palabra, en ese Dios que permite que todo sea multiplicado, que todo crezca, que todo dé fruto, a ese Dios que no es estéril, a ese Dios que quiere bendecirnos. Así que yo te invito a que tomes la ofrenda con fe y que oremos en esta mañana. Padre, venimos a tu presencia, Señor, a darte gracias, porque sabemos, Señor, y hoy reconocemos a través de nuestro diezmo, a través de nuestra ofrenda, que has sido tú, Señor, el que nos has dado la semilla, que has sido tú, Señor, el que nos has bendecido, que has sido tú, Señor, el proveedor de toda necesidad. Y hoy, Señor, por eso te honramos, porque depositamos nuestra confianza en ti, porque venimos a tu presencia seguros, Dios, de que tú no permites que la cosecha se pierda. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos recuerda que tú nos permites recoger cosecha, y no cualquier cosecha, una cosecha que sobre y abunde, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y en esta hora, Dios, te pedimos provisión para cada casa, provisión para cada hogar, Señor. Padre, son tiempos difíciles, Dios, pero te pedimos, Señor, que sobreabunde tu gracia para nosotros, que sobreabunde tu bendición, Dios, que tú permitas, Señor, que haya para cada necesidad, Señor, y también que haya, Señor, para compartir con otros. Padre, abre las compuertas de los cielos, permítenos ser fieles, permítenos, Señor, permanecer en la fe, permítenos, Señor, que nuestra fe, Señor, sea fortalecida en estos tiempos y que podamos experimentar tu gloria y tu bendición en todo lo que hagamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, podemos depositar las ofrendas y los diezmos. Dar y Él te devolverá. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dar y Él te devolverá. Cuando das, le das al Señor. Da con amor, da con fe, da con gozo y una sonrisa en tu rostro. Da al Señor como te ha dado a ti. Tu ofrenda es el reflejo de tu gratitud. Dar y Él te devolverá. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Da y Él te devolverá. Cuando das, le das al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor te bendiga y provea para toda necesidad en sobreabundancia. Y bueno, quiero invitarte ahora a que dispongas tu corazón. El Señor tiene una palabra de vida para cada uno de nosotros, medicina para nuestra alma, lo que hoy necesita escuchar nuestro corazón. Por eso te invito a que no te distraigas, a que este sea un tiempo donde con tu actitud y con tu concentración puedas honrar al Dios que quiere hablarnos en esta mañana. El Señor los bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a abrir nuestra mente para recibir la poderosa palabra del Señor hoy, domingo, día del Señor. Hoy tengo un mensaje de parte del Señor que se titula La fe que actúa en la obediencia. Y realmente nosotros los creyentes entendemos que la fe es la llave que nos abre la puerta a la salvación. La Escritura dice que por gracias sois salvos por medio de la fe. Y el ejemplo principal que nos habla el Antiguo Testamento de la fe es el ejemplo de Abraham. Abraham ya era un hombre de edad avanzada, estaba casado con Sara, pero él fue obediente a Dios. Dice que él escuchó la voz de Dios y la dirección que Dios le dio, y él obedeció y se fue a lugares no conocidos. Obviamente él siguió la instrucción de Dios, y aunque no entendía claramente a dónde Dios lo iba a llevar, la clave fue que obedeció. Él fue probado en medio de esa dirección, de ese propósito que Dios le dio, y enfrentó muchas dificultades, pero aún así él fue con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, obedeciendo a esa instrucción y perseverando frente a toda adversidad. La fe
que tuvo Abraham permitió tener esa cercanía con Dios y ser considerado amigo de Dios. Abraham tenía una confianza, una relación amistosa con Dios, de credibilidad, de confianza. Él creía a Dios y a pesar de toda adversidad y toda situación adversa que él no conocía, él salió de su zona de confort por obedecer la instrucción que Dios le daba, y la fe le permitió entender que él podía esperar ver al Dios que hace lo imposible. Y en ese propósito de Abraham, él fue bendecido en gran manera, pero resulta que había una incapacidad que tenía Abraham junto con su esposa Sara. Es que ella tenía 100 años de edad, Sara 90, y eran estériles. Y él le preguntó a Dios que entonces todo ese propósito, toda esa promesa de ser padre de multitudes, ¿cómo iba a ser posible si él era una persona estéril? Él pensaba que de pronto algún siervo iba a heredar ese propósito, pero Dios le dijo que le iba a dar una descendencia, y eso violaba las leyes naturales, que Dios le iba a dar un hijo, y eso violaba los conceptos humanos, porque a esa edad era imposible y con la condición que tenían realmente era algo inalcanzable. Pero él permaneció firme y creyó. Y vemos en el capítulo 22 de Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios le dice algo realmente no entendible para Abraham y de pronto bastante retante. Dice: toma a tu hijo, tu único hijo, después de que Dios le cumple de manera sobrenatural este milagro de poder tener un hijo, Isaac. Dios le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Esta era una petición realmente sorprendente. Isaac era el hijo de la promesa. Probablemente era una petición muy confusa para Abraham haber sido obediente a la instrucción de Dios, haber salido de su familia, de su tierra, hacia esa tierra prometida que Dios lo invitaba a marchar, a dirigirse hacia allá. A pesar de enfrentar dificultades en el camino, Abraham todas las superó. Y después de ver que Dios de manera sobrenatural le da un hijo en un tiempo que era imposible tener hijos, llamado Isaac, ahora Dios le pide que tome a su hijo, a su único hijo, y le da el nombre Isaac, a quien tanto amas. Vete a la tierra de Moriah y allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que Dios le iba a mostrar. Pero ¿cómo respondió Abraham frente a esta petición sorprendente, confusa, de pronto algo que él no podía explicarse? Él respondió con una obediencia inmediata. Y hoy Dios quiere que nosotros entendamos que la instrucción, que la dirección, que el propósito de Dios requiere que nosotros actuemos con una obediencia inmediata. Él dice, Génesis 22 del 3 al 5, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allá adoraremos y volveremos enseguida. Su incuestionable obediencia a este confuso mandato de Dios le dio a Dios la gloria que Él se merece. Muchas veces nosotros pretendemos razonar con Dios, pretendemos muchas veces ser más inteligentes que Dios, y aunque realmente esta era una petición confusa, Él no la cuestionó, realmente Él obedeció. Abraham con esto estaba mostrando la absoluta confianza que tenía en el Dios bueno,
en el Dios santo, en el Dios que no hace mal, en el Dios que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Y muchas veces nosotros en nuestras circunstancias, en las circunstancias de nuestro diario vivir, se nos enfrentan adversidades, oposiciones, momentos duros, pérdidas, amenazas, rupturas, traiciones, vacíos, debilidades, y algunas veces hasta Dios nos da la instrucción que frente a nuestra manera de pensar no es entendible con claridad. Y muchas veces nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios y entender que en medio de la prueba y en medio de la dificultad necesitamos estar, como dije al principio, con el corazón atento, con la mente dispuesta a recibir la instrucción que nos da Dios y a obedecerla para ver su gloria. Él pudo descansar en la orientación que le dio Dios. Y aunque era una orientación, como les decía, confusa, y aunque era una orientación realmente que no podía explicar, que de pronto no tenía lógica para el pensamiento humano, ¿cómo es posible que primeramente un hombre anciano tenga un hijo? Ya era un milagro, pero ahora era sacrificar ese milagro a su hijo Isaac. Y realmente a veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida si nosotros adoramos y obedecemos al Dios que provee la bendición o adoramos y obedecemos a la bendición. Aquí Isaac era el hijo de la promesa. Y así muchas veces nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos. Algunos pueden testificar de logros, de anhelos que se han materializado. Personas que querían tener hijos, personas que querían tener familia, personas que querían tener cierta profesión, personas que querían iniciar una empresa, iniciar una relación, entablar alguna sociedad. Y de pronto ese sueño se ha materializado, se materializó, pero a veces ese sueño, ese anhelo, esa materialización del propósito puede ser en algún momento objeto de prueba. ¿Tú estás dispuesto a sacrificar eso por adorar a Dios, por declarar que eso no es tu Dios? Y hay que tener mucho cuidado, porque en el ser humano algunas veces tendemos a convertir las bendiciones en ídolos. Jesús dijo que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y cuando vemos el original griego dice al Dios verdadero y al Dios Mamón, que era el Dios de las riquezas. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nosotros no podemos idolatrar, endiosar esas bendiciones que Dios nos da. Llámese salud, llámese cuerpo, belleza, talentos, dones. Todos son regalos de Dios. Todo eso realmente proviene de Dios. Y aquí Dios le dio a Abraham la posibilidad de tener un hijo. Y él podría entender en su lógica humana, claro, necesito ser el padre de multitudes porque es la promesa que Dios me dio, pero era estéril y anciano. Y Dios de manera sobrenatural me permitió tener un hijo y ahora me lo pide que se le ofrezca en sacrificio a él. Pero a pesar de que era algo que para cualquiera de nosotros fuera algo de pronto no entendible, algo posiblemente absurdo para nuestra manera de pensar, él actuó rápidamente. Él obedeció a la mañana siguiente, se levantó de temprano y se dispuso a obedecer a Dios aunque le costara. Y la fe muchas veces requiere actuación, requiere movimiento. Con Abraham vemos que la fe se demuestra y es el modelo inicial de la fe, porque él actuó conforme a lo que Dios le dijo que actuara. Le dijo: sal de tu tierra, sal de tu familia, que te llevaré a una tierra diferente, y él lo hizo. Y aunque en medio de ese camino de desierto enfrentó adversidades, amenazas, cuando leemos la historia de Abraham, él permaneció firme obedeciendo ese propósito. Pero ahora tenía una prueba realmente bastante grande y él actuó con prontitud. Y cuando nosotros obedecemos así como lo hizo Abraham,
confiando en que el plan de Dios siempre será lo mejor posible para nosotros, estamos entonces enalteciendo sus atributos y estamos alabándolo con nuestra fe. La obediencia de Abraham ante este aplastante mandato exaltó el soberano amor de Dios, su confiabilidad y su bondad, y nos proporcionó un ejemplo que todos debemos seguir. Su fe en el Dios que había llegado a conocer y amar le permitía obedecerle y hacerle caso. Nuestra adoración a Dios, nuestro amor a Dios debe verse reflejado en la obediencia. Nuestra confianza a Dios debe verse reflejado en la obediencia, en la confianza de que Dios dirige nuestros pasos. En estos días estaba hablando con un amigo, me contaba que desde muy pequeño empezó a sentir cómo Dios le ponía unos pensamientos y unas ideas y le daba una instrucción. Y él me decía que no entendía si se llamaba la voz de la conciencia o qué era. Él decía que era una chispa que le hablaba, que tenía como un momento de brillantez. Y cuando él obedecía esa instrucción, ese pensamiento, le iba bien. Pero cuando él desobedecía, se metía en problemas. Él aprendió a escuchar esa dirección de Dios que desde muy pequeño llamó conciencia. Decía que era como una chispa divina que le daba ideas, que le advertía peligros, que le mostraba qué camino tomar. Y eso lo había llevado a pasar por momentos bastante difíciles, pruebas, dificultades. Su trabajo era un trabajo bastante de riesgo, pero podía decir que había vivido sus años con éxito mientras escuchaba la orientación de Dios. Y muchas veces nosotros somos tercos y cerramos nuestro oído, cerramos nuestro corazón a la dirección que da el Espíritu Santo, a la guía de su palabra. Muchas veces seguimos los impulsos de una vida egoísta, de un camino de maldad, de un camino de desobediencia, y recogemos entonces el fruto de la desgracia. Abraham aprendió a que iba a obedecer a Dios, aunque le pidiera cosas realmente no comprensibles en su totalidad. Romanos 4, del versículo 19 al 25, dice: y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Dice el versículo 20 de Romanos 4. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Aquí realmente en esta historia de Abraham vemos que es la base del plan de salvación a través de Jesús. Abraham, el padre de la fe, nos enseñó a confiar. Y a confiar, como dice Romanos, a pesar de que las circunstancias eran difíciles. Aunque humanamente era imposible, él siguió creyendo sin vacilar. Su fe se fortaleció aún más y con esta actitud le dio la gloria a Dios. Estos son tiempos no para que nuestra fe se debilite, no para que nuestra fe se extinga, se apague,
sino para que sea fortalecida aún más, y con nuestra fe y con nuestra confianza y con nuestra declaración le demos la gloria a nuestro Dios. Miren que la característica que habla Romanos y que lo muestra como el secreto de Abraham es que con su fe no vacilante, con una fe siempre activa, siempre dispuesta a obedecer, siempre dispuesta a glorificar a Dios, siempre dispuesta a creer que las promesas se iban a cumplir, aunque todas las circunstancias decían que era imposible, así le dio gloria a Dios. Y si tú quieres aprender a adorar a Dios, si tú quieres honrar a Dios, realmente necesitas tener la fe que no vacila, la fe que actúa a pesar de la adversidad, la fe que confía que mi Dios vive, que mi Dios reina y que nos sacará de la circunstancia en que estemos. Una de las características que nos revela el libro de Job, que fue un hombre probado y cuando estaba en esta prueba bien difícil, que tuvo todas las pruebas que un ser humano pudiera experimentar, siempre exclamaba: yo sé que mi Redentor vive y me sacará de esta condición, del polvo de donde estoy me sacará. Y esa fe que honra a Dios en medio de la adversidad es la fe que permite que nosotros experimentemos el obrar sobrenatural de Dios en nuestra vida. Esta historia de Abraham es tomada como la base de la salvación de Jesús. Vemos en Génesis 22, el versículo 2 que leímos al principio, que Dios le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas. Vemos en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos el modelo de la propuesta que le hace Dios a Abraham como un ejemplo de la propuesta que hace Dios a la humanidad. Luego vemos en la parte B del versículo 2, y vete a la tierra de Moriat. Tenía que salir de su casa a un monte a sacrificar a su hijo. Y vemos en Hebreos 13:12, de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Vemos en el versículo 2 la frase siguiente: allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y vemos en 1 Corintios 15:3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Vemos en el versículo 6 del capítulo 22 de Génesis que entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Vemos Juan 19:17 que dice: él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Vemos en el versículo 7 de Génesis 22 que Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 29, cuando Juan el Bautista dice que al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué bueno que nosotros entendamos esta historia, porque Dios, a través de esta historia, de este propósito, le estaba enseñando a Abraham y nos estaba dejando a todos nosotros constancia de el propósito de salvación. Así como era algo de pronto no comprensible por la mente humana, no entendía Abraham el sentido de sacrificar a su hijo, aún él fue obediente y Isaac fue obediente a esto. Así nos mostraba el Señor que de esa manera iba a traer el Cordero perfecto para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que el único camino que hay para salvación es Jesucristo. Este es el tiempo para que nuestra fe no sea confusa, para que nuestra fe no sea débil,
para que la predicación del Evangelio no tenga ninguna interferencia, ninguna estorbo de religiosidad. Vemos que en este mundo han querido poner otros mediadores y necesitamos entender que mediador solamente hay uno. Primera de Timoteo 2 nos habla que hay un solo Dios y un solo mediador entre la humanidad y Dios, y es Jesucristo, que se hizo hombre y que tomó nuestro lugar. Por eso Juan decía: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero el cual viene a quitar nuestro pecado, a tomar nuestro lugar. Y qué bueno que nosotros en este tiempo entendamos y compartamos, en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de amenaza, en estos tiempos donde puede que exista o que toque la escasez, la pobreza, la angustia, la puerta de tu casa, la puerta de tu familia, que tú puedas decir: yo tengo la esperanza, la confianza, la fe en que Dios ha provisto un Cordero para perdonar mis pecados y para tener vida eterna. Este es el tiempo para honrar y a glorificar a Dios con la fe que no titubea. Pero hay otra parte que quiero que sea otro punto y que siento compartir, y es que Dios nos invita a poner en el altar, a entregar a Dios nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros anhelos. Ponlo en el altar y entrégaselo a Dios. No podemos nosotros endiosar las bendiciones. Aquí realmente también fue probado Abraham en saber a quién obedecía, si a la bendición o al Dios que bendice, al benefactor, al que da los beneficios, o solamente a la bendición. Nosotros necesitamos adorar al benefactor y no a sus beneficios, los beneficios que Él da. Y en este caso dice Génesis 22, 9 al 12, que cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham: aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y temer a Dios y honrarlo y ponerlo por encima de todo es realmente entender que yo no voy a amar ninguna persona, ninguna cosa más que a Dios. Aquel que no esté dispuesto, dijo Jesús, a dejar amar menos a padre, madre, familia, hermanos, riquezas, por mí, no será digno de ser mi discípulo. Nosotros necesitamos mostrar a quién amamos realmente. Y por eso necesitamos llevar al altar todas las bendiciones, todos nuestros sueños, nuestros propósitos, familia, empresa, negocios, hijos, salud. Llevarla al altar y decir, como decía Job: tú diste, tú puedes quitar. Aquí te lo ofrezco. Realmente lo que temo es perder mi relación contigo. Temer a Dios es temer que las cosas de este mundo, que las bendiciones nos alejen de Él. Y realmente Abraham demostró que él temía desobedecer a Dios y que Dios se alejara de él, y decidió obedecerle. Y muchas veces necesitamos poner en el altar de Dios circunstancias que hemos anhelado, que hemos soñado y que de pronto se han perdido, se van a perder, o de pronto nos están alejando del propósito de Dios. Hay personas que han pedido oración por un trabajo, y cuando Dios le da el trabajo, entonces no van a adorarle a la iglesia porque dicen que no tienen tiempo. Hay personas a veces que piden a Dios por un hijo, y por estar detrás del hijo se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, de la comunión con Él.
Hay personas que piden de pronto tener una relación y cuando tienen ese novio, novia, esposo o esposa, buscan una persona que los aleja de Dios. Realmente no estaban queriéndose acercar a Dios, no querían adorar a Dios, sino que querían era alcanzar aquel propósito, aquel anhelo. Querían usar a Dios como un medio para alcanzar a sus sueños. Pero nosotros, los hijos, los verdaderos discípulos, todas esas cosas son añadiduras. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios quiere bendecirnos. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero es importante que nuestra prioridad, que nuestro tesoro esté en Dios. Adorarás al Señor sobre todas las cosas, y todo lo demás es añadido. Y qué bueno que nosotros como iglesia podamos poner en orden nuestras prioridades. Han salido algunas enseñanzas humanas que dicen que primero es la familia y después es Dios. Y aquí realmente necesitamos entender que primero es Dios quien nos permite tener una buena familia, quien nos permite tener recursos. Primero no es la empresa y después es Dios. Primero es Dios que nos permite tener la empresa. Primero no es la salud y después Dios. Primero es Dios que nos permite tener la salud. Y necesitamos poner en orden las prioridades que este mundo ha querido cambiar y que ideologías o pensamientos han querido tergiversar. Necesitamos poner siempre a Dios como primero y poder poner nuestros sueños delante de Dios en obediencia, sabiendo que si Dios quita, Él sabe por qué lo quita, y si Él da, es porque confía en que nosotros tendremos la capacidad de administrar bien lo que da, y espera que nosotros podamos administrar bien eso que Él nos ha dado. Las bendiciones de Dios no son merecimientos, son oportunidades que nos da Dios para poder probar que sí podemos sostenerlas y que sí podemos usarlas de una manera correcta. Dios siempre nos da más de lo que merecemos, pero espera de nosotros una actuación correcta con lo que nos da. Espera de parte de nosotros honra, de parte de nosotros que le glorifiquemos, que le adoremos, que le reconozcamos como nuestro Dios. Como siguiente punto, necesitamos entender que Dios es aquel que resucita sueños. Estamos en tiempos donde algunas personas de pronto han perdido relaciones, han perdido negocios, han perdido empresas. Y es importante que entendamos que cuando nosotros llevamos eso al Señor, Señor, lo pongo en el altar, te lo entrego. La actitud correcta es: yo seguiré viviendo si lo tengo o si no lo tengo. Yo seguiré adorándote si lo tengo o si no lo tengo. Y esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Tú seguirás honrando a Dios teniendo o no teniendo? Si honramos a Dios solamente cuando Él nos bendice, entonces somos unos utilitaristas de Dios, que solamente nos acercamos a Dios para que Él nos dé. Pero si lo honramos cuando de pronto no tenemos lo que anhelamos, entonces mostramos un corazón genuino. Como dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el ganado, las ovejas, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en mi Dios y me gozaré en el Señor de la salvación. Dios es el que provee de manera sobrenatural y necesitamos tener esa fe que actúa en la obediencia y en la adoración a Dios. Dice el versículo 9 de Génesis 22: entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y mire cómo Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Y este es un tiempo para nosotros subir al monte de la adoración, al monte de la obediencia, y poner en el altar aquello que hemos anhelado, pero que de pronto nos está apartando de la adoración a Dios. Hay personas que
la riqueza los está apartando de Dios. Hay personas que la familia los está apartando de Dios. Hay personas que la salud los está apartando de Dios. Y realmente todo eso son bendiciones que provienen de Él. Y no es para alejarnos, sino para ir al monte de la provisión. Este es el tiempo para que nosotros caminemos con obediencia, a pesar de que las circunstancias sean amenazantes o trágicas o difíciles, y podamos nosotros presentar entonces en el monte de Jireh, presentar y reconocer que Dios es el que provee. Dios es el que nos dará las capacidades para progresar. Dios es el que nos dará las capacidades para alcanzar esos propósitos. Dios es el que nos permitirá crecer en medio de toda adversidad, y podremos nosotros ver su gloria. Por eso Abraham es colocado en el lugar de los héroes de la fe. En Hebreos 11, 17 al 19 dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Creo que más claro no lo puede decir este texto de Hebreos. Aunque Abraham pensaba que el camino era a través de su hijo Isaac, él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, lo llevó al altar y lo recibió de vuelta. No materializó el sacrificio, pero recibió de vuelta, y entendió entonces que es Dios el que provee. Que esta enseñanza de hoy, que en el lugar del altar, del monte del sacrificio, tú hoy estés dispuesto a poner tus sueños, tus metas, tus propósitos, tus relaciones, tu ministerio. Este es el tiempo para llevar al Señor todo lo que Él nos ha dado y hemos podido alcanzar, incluso aquello que de pronto se está perdiendo o está perdido, para decir: Señor, tú eres el que provees, y poder nosotros recibir de vuelta ese sueño, ese anhelo, ese propósito, pero con el enfoque correcto. Muchas veces las personas se pierden en el camino de la fe porque se desenfocan, porque su fe deja de tener en orden las prioridades. Primero es Dios a quien debemos adorar y a quien debemos servir, y a quien debemos reconocer que Jireh es el que provee. Y segundo, entonces empiezan a materializarse los propósitos. No es tu empresa el único camino como Dios va a bendecirte. Dios puede usar muchas maneras, muchas formas. Así que no en Dios es tu empresa, no en Dios es tu familia, no en Dios es tus hijos, no en Dios es tu salud. Dios es el que tiene el poder para resucitar. Dios es el que tiene el poder para poder dar sentido y propósito. Hay un refrán que dice: uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y Abraham estuvo cerca a perderlo, pero yo creo que valoró mucho más el entender que Dios le había dado su hijo. En ocasiones hemos experimentado aquí en la iglesia personas que de pronto han orado y han anhelado con todas sus fuerzas casarse. Después se casan y después han anhelado con todas sus fuerzas tener familia, tienen hijos, pero después han anhelado con todas sus fuerzas divorciarse. Y después han anhelado con todas sus fuerzas ver quién se queda con el hijo. Estamos en tiempos donde se ha desenfocado tanto el propósito de ser familia, el propósito del hombre, el propósito de la mujer, el propósito de la iglesia se ha desenfocado. Y estos son momentos donde necesitamos ir al altar del sacrificio y ofrecer todos esos propósitos que Dios ha puesto en nosotros, para que seamos replanteados, reestructurados y reenfocados. Pon en el altar tu empresa, tus negocios, tu provisión, y úsala de manera correcta. Dale la valoración correcta. Que no se convierta tu trabajo en un ídolo, que no se convierta tu familia en un ídolo, que no se convierta la salud en un ídolo,
sino que puedas tú decir: mi Dios, el que provee, Jehová es Jireh, y a Él adoraré por siempre, y a Él serviré. Entonces así se cumplirá lo que dijo Jesús: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que podamos nosotros ver alcanzado esos sueños, materializar esas promesas, pero necesitamos en este tiempo poner las prioridades en orden, honrarle, adorarle y servirle. No permitir que nuestro corazón se envanezca y se desenfoque. Necesitamos tener esa fe como la de Abraham, que actuó en la obediencia y de esa manera glorificó a Dios y le honró al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Te pido que tu Santo Espíritu ponga en nosotros el poder adorarte, el poder glorificarte siempre, poder adorarte en espíritu y en verdad. Nosotros esta mañana queremos reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos proviene de ti. Tú das la salud, tú has dado las capacidades, los dones, la inteligencia. Tú nos has permitido, Señor, crear cosas, tener familias, generar algunas asociaciones o relaciones. Permítenos, Señor, no ser desenfocados. Queremos presentar todo esto ante tu altar y queremos, Señor, decirte que aquello que deba quitarse, que se ha quitado de nuestra vida, y aquello que tú quieras traer para nosotros, que podamos nosotros administrarlos correctamente. Queremos darte la gloria siempre siendo obedientes a tu instrucción, a tu guía, valorando tu palabra. Valoramos la iglesia que nos das, donde podemos adorarte y honrarte. Perdónanos cuando hemos actuado de una manera no con fe, sino desenfocada. Cuando no hemos puesto primeramente tu reino y tu justicia, sino cuando hemos puesto nuestros intereses egoístas, cuando hemos endiosado las cosas, cuando nos hemos llenado de egolatría y de vanidad. Perdónanos, Señor. Queremos honrarte con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que nos das. Y Padre, ser siervos obedientes. Cuenta con nosotros como iglesia, cuenta con nosotros como siervos. Es el momento que le digas tú al Señor: cuenta conmigo, heme aquí, estoy dispuesto a obedecer, estoy dispuesto a servir. Enséñame y guíame para poder ser un hombre o una mujer conforme a tu dirección. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, y te pido que el poder de tu Santo Espíritu sea dándome la capacidad de entender cómo puedo desarrollar esa fe que actúa en la obediencia y cómo puedo servirte. Dame claridad, dame dirección con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Amén. Si esta palabra ha llegado a tu vida y deseas entregar tu vida a Jesús, repite conmigo esta oración. Yo confieso con mi boca, repítelo audiblemente, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que tomaste mi lugar en la cruz y allí pagaste por todos mis pecados. Yo pongo mi fe en ti y recibo ese perdón, y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que pueda tener esa esperanza de resurrección y que pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu. Ayúdame a ser útil, ayúdame a ser un discípulo tuyo. Quiero, Señor, ser obediente a ti y quiero caminar con esa obediencia a tu instrucción, actuar conforme a lo que tú dictaminas para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y la unción y la dirección del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Has llegado tú, la luz que iluminó mi camino. Tú renovaste mi vida y le diste otro sentido. Me sacaste de tinieblas, me entregaste otro destino. Tú eres ese nuevo amor que me ha llenado el corazón.